Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, sí. Perfecto. Sí, No sé si checaron su plataforma y había una actividad que trataba acerca de los mecanismos generadores de jurisprudencia. Está dentro de la semana 6 en la sesión del día miércoles. No sé si la checaron. Bueno, si checaron la plataforma más bien. Esa no la vi, yo solo vi sí. algo de los órganos, algo así, organigrama, algo así vi. Pero la que está diciendo usted no. A ver, déjenme checar por a ver si está... A ver, déjenme ver. Mm, 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 mm. Porque sí me quedé con la duda. Espérenme tantito. Mm. Porque no recuerdo si aparece en la semana. Aparece en la semana número 6. Lo que no sé si aparece en la sesión número. La del día miércoles o en la del día de hoy. Ahorita déjenme checo de una vez porque va a haber un cambio de actividad. Pero espérenme, déjenme nada más lo checo. Sí, están las 6. Sí está, ¿verdad? Ah, ok. Eso era lo que quería Sí. saber nada más. A ver, si quieren Nada de una más vez. es una actividad, abogada, Ajá. nada más. Sí. Sí, de hecho viene, hagan de cuenta, es una actividad porque de hecho hay una de las sesiones que no tiene actividades. Y la otra se supone que tenía esa actividad, que es una lectura acerca de mecanismos generadores de jurisprudencia. Y esa lectura es una lectura, la verdad es que amplia, porque creo que son 31 páginas, algo así. La letra no es tan pequeña, por eso no es tanta actividad, por llamarlo de alguna manera. El detalle es que abajo de eso viene la parte de presentación síncrona. No sé si lo alcancen a apreciar, si lo alcancen a visualizar. Si no, lo ponemos rapidísimo nada más para que vean dónde está. Sí, ya lo vi. Ya lo vieron, perfecto. Es realizar una herramienta visual. Exactamente. Ahí está, les aparece en la pantalla, nada más se los pongo así y ya se los quito. Les aparece obviamente retroalimentación, les aparece una lectura y les aparece una presentación síncrona. Y la que decía su compañera es la última, la de competencia de los órganos del Poder Judicial, que esa la pedimos hasta el siguiente miércoles, que es cuando teníamos clase de 2 horas, ¿sí? Ahora, para esta parte se va a cambiar la situación de la presentación síncrona con ese tema de jurisprudencia, ¿sale? Ya están, creo que la mayoría, creo que ya no hay ningún problema. Si no está alguno de sus compañeros, si me hacen el favor, porque no tenemos grupo ni tenemos nada, que me hagan el favor de comentarles, porque este trabajo va a ser evaluativo, o sea, sí va a tener ponderación. El tema va a radicar en algo que se dio el día de ayer, que yo creo que ustedes, por parte de las noticias y demás, alcanzaron a visualizar, que fue acerca de la declaratoria de constitucionalidad en cuanto a la consulta popular propuesta por el Ejecutivo Federal. Fue una discusión que se dio el día de ayer entre todos los ministros y obviamente por mayoría de votación se declaró constitucional. Sí llegaron a ver la nota, digo, más allá de la información, la nota como tal. Por mi parte, no. No, yo no lo vi. Bueno, pues si no lo han visto, porque la verdad es que fue noticia nacional, porque la realidad es que es relevante. Y obviamente al intervenir el Poder Judicial, pues a nosotros nos compete por parte de la materia y por parte de la situación de acción constitucional y controversia constitucional. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Para empezar, van a visualizar o van a buscar lo que es una acción de constitucionalidad y una controversia constitucional. ¿Sale? Posteriormente a eso, ustedes decidirán si lo buscan en fuentes o si se avientan el debate como tal que tuvieron los ministros ayer, que no creo que lo hagan porque la realidad es que el debate sí fue de 3 horas, en donde cada uno expuso el por qué se debería de considerar como constitucional la consulta del Ejecutivo Federal o en su defecto el por qué se debería de declarar inconstitucional. Para empezar, obviamente para que inicien su investigación, primero tendrían que consultar, no sé si ya lo escucharon, la consulta popular que propuso el titular del gobierno federal, que quiere decir el presidente de la República, para que pudiera juzgarse a los expresidentes de la República Mexicana.
Obviamente él no lo puede hacer por decisión propia porque no se encuentra dentro de sus facultades, sino que necesita una disposición o necesita una propia autorización por parte del Poder Judicial a través de este mecanismo de la Declaración de Acción Constitucional. Bueno, pues básicamente eso es lo que ustedes van a tener que investigar y es lo que van a tener que presentar o poner en presentación síncrona. Obvio, no va a ser una cuestión tan larga porque si no vamos a ser muy redundantes en las cosas. Quedamos que el de Briseida era de su compañero Aldair, ¿verdad? Aldair, sí. Sí, ok. Bueno, espérenme, lo admitimos. Ahí está. Entonces, su tema, en lugar de las jurisprudencias, del mecanismo generador de jurisprudencias, quedaría este tema. Es libre, ustedes pueden investigar en las fuentes que quieran, si quieren fuentes de noticieros, si quieren informativas, si quieren bibliográficas. La información va a depender mucho de ustedes. Lo único que sí va a ser constatante, pues es obviamente el análisis de su información. Porque si solo van a transmitir, pues obviamente cuál fue el número de votación, quiénes fueron y demás, pues no tiene caso, porque eso cualquiera lo puede visualizar en un noticiero cualquiera. Aquí lo importante es que ustedes desde su perfil como futuros abogados puedan hacer un análisis y formulen una opinión personal, pero obviamente personal profesional, nada que ver con una cuestión de preferencia, sino personal, justificada, fundamentada, motivada, de si ustedes considerarían si fue constitucional o si fue inconstitucional esta declaratoria. ¿Sale? Sí les va a auxiliar, la verdad es que sí les va a auxiliar mucho ver la discusión que se dio entre los ministros. Obviamente, pues ellos ya tienen mucha experiencia en estos temas y mucha experiencia en la cuestión jurídica. Sin embargo, pues no está de más que ustedes hagan su propio punto de vista. Duración de su presentación síncrona, pueden mandar su material porque lo tienen que adjuntar como evidencia a la plataforma. Puede ser Point, puede ser Prezi, puede ser en infografía, como ustedes lo quieran. ¿Sale? Lo único que sí es que van a tener que proyectarlo, entonces pues traten de que sea un material que les auxilie o que les pueda servir para que puedan ustedes presentarlo. Otra cosa, pues la situación del no tanto la lectura. Si van a leer una diapositiva sin ningún problema, solo le explican. Sí, obviamente cuando se trate de nombres, cuando se trate de estadísticas, cuando se trate de algún año o alguna cuestión así, pues sería muy probable. Así va a quedar su trabajo estructurado. El tiempo yo considero que van a ser alrededor de 4 minutos por cada uno de ustedes, no más. ¿Sale? La actividad para que dure la primera hora y la segunda hora podamos hacer una cuestión de consulta grupal o en su defecto continuar con nuestro tema. ¿Sale? Eso ya dependerá del material que ustedes presenten. Lo que sí es que debe de haber interacción entre ustedes mismos. ¿Sale? Más allá de la intervención mía, tiene que haber intervención de ustedes. Que entre ustedes participen, entre ustedes se pregunten, entre ustedes interactúen, ¿sí? Va a ser presentación claramente individual para no ponerlos a padecer en que formen equipos y todo lo demás. ¿Hasta acá tienen alguna duda o alguna pregunta de la actividad del miércoles? Solamente es el análisis y opinión de la declaratoria constitucional de ayer. Exactamente. Obviamente para eso pues van a tener que realizar una investigación porque si no saben a qué se refiere la consulta popular y si no saben la cuestión de la declaratoria y si no saben quién la hizo y si no saben que es una acción de constitucionalidad y una controversia, pues la realidad es que no van a poder dar una opinión muy certera, ¿no? Ya por eso les digo, su investigación es libre. Si ustedes creen que con 2, 3 párrafos ustedes sacan un análisis profundo de 4 minutos, adelante. Si ustedes creen que no, que necesitan mucho más material, eso ya es apertura de ustedes. ¿Sale? Y disculpe, con la tarea del miércoles que viene, ¿dónde se encuentra la tarea? En la semana 6 hasta abajo. Porque yo pensaba que era la que era presentación síncrona. No, es la 6 hasta abajo, es la de los órganos del Poder Judicial. Nada más les dije que investigaran lo básico de quienes conformaban el Poder Judicial Federal. Y la que les dije ahorita que aparece en la misma semana 6, pero antes es la que vamos a modificar. O sea, ahorita nada más les modifico los nombres y la fecha de entrega, pero la van a cargar ahí mismo donde dice presentación síncrona. Ya ustedes van a cargar ya sea su archivo de Word o su PowerPoint o lo que vayan a necesitar. Sí, gracias. Pero si ya la hice, que ¿se va a borrar o cómo? Si ya hiciste cuál, Giovanni.
Esa La ya, la de las presentación sectas. síncrona de Sí. los mecanismos generadores. No, la de la otra que dijo de lo de jurisprudencia y todo eso. La de la semana sexta. Ajá, es esa, es la que les estoy comentando. Ajá, y La nada más primera, hice hagan de cuenta que la primera, el primer icono es el que marca la lectura, que son las 31 páginas. Si mal no recuerdo, son 31 páginas. Y la segunda pestaña es la que dice que adjunten su material para presentación síncrona. Digamos que iban a exponer esas 31 páginas. Pero ahorita con la modificación, pues obviamente es mucho más importante una cuestión de en práctica o una cuestión de actualidad que estamos viviendo dentro de nuestro país y que ustedes como abogados les compete a una cuestión de jurisprudencia que nosotros además pues ya vimos, ¿no? Entonces, en tu caso, Giovanni, déjame checar, porque si ya adjuntaste tu material, pues obviamente déjame checar, creo que sí puedes adjuntar un segundo material, ¿no? ¿O no? sí se pueden adjuntar dos. Sí. ¿Sí? Ok, de todos Sí. modos hago la revisión, digo, no, ahora sí que no sabían Ajá, es que de esas páginas hice ya, bueno, saqué la información, la pues, información. para Claro, que sí fuiste, investiguen. sí, fuiste cubriendo conforme las Sí. semanas. Sí, Giovanni, Ajá. discúlpame. Sí, ahí sí fue. Bueno, no, fue parte error, pero la verdad es que pues fue el día de ayer y no tengo, la realidad es que cómo localizarlos. Según yo tenía el teléfono de su compañera Esther, pero después ya no lo localicé. Entonces un poquito más difícil la comunicación. ¿Qué otra cosa les iba a comentar? Algo más les iba a comentar, pero no recuerdo qué es. Pues creo que, el orden. Van a pasar para que no tengamos problema conforme el número de lista, ¿sale? Obviamente ingresamos a las dos. ¿Qué se les hace? Entre la primera persona, ¿quién es la primera persona? La Creo que primera, es pues eres tú, Giovanni. En lo que Giovanni entra a las 2 y en lo que prepara su material y en lo que lo va proyectando, Giovanni empezaría a las 2:05, ¿sale? Y Ok. así nos vamos, así nos vamos. Por eso les digo que pongan mucha atención en su tiempo también para que no sea tan poco, pero tampoco para que se extiendan muchísimo, ¿sale? Igual, es más, hasta con una diapositiva pueden aventarse los 4 o 5 minutos sin mayor problema, pero eso ya dependerá de la información que ustedes quieran abordar, ¿sale? 5 minutos considero que ya sería como que el límite para que puedan más o menos explicar. Les decía, más allá de la información general, esa ustedes la van a ver cuando lo revisen, pero pues lo importante es el análisis desde su perfil, ¿sale? Bueno, ya saben su orden de lista, es Giovanni, luego va Andrés, luego va Ginola, luego va Arturo, Jessica, Stephanie, Aldair, Marvin, Esther y Paola. ¿Sí? Sí, abogada. Perfecto, para que no tengamos así como que alguna problemática, obvio. ¿Qué es lo que va a pasar si alguno no se encuentra? Pues la realidad es que vamos a tener que estarlos brincando. Y obviamente pues la calificación ya no sería la misma, porque pues, tienen una hora de entrada y no podemos esperar esos 5 minutos a ver si la persona llega. ¿Sale? Creo que no tengo problema con ustedes en cuestión de faltas, pero para que no tengamos ningún problema. ¿Sale? Ahora, si tienen alguna duda o alguna pregunta del trabajo, no. por mi parte no, abogada. ¿No? Ok. Bueno, entonces seguimos avanzando con lo que nosotros estábamos visualizando, que era precisamente los principios fundamentales del juicio de amparo. Paola, ¿recordarás qué eran los principios fundamentales del juicio de amparo? Los principios constitucionales. Principios constitucionales, sí. ¿A qué se referían los principios constitucionales, Paola? Am, este, representan las reglas que dan en forma al juicio de garantías. Exactamente, son las reglas. De hecho, les dije de manera coloquial que eran exactamente las reglas mediante las cuales se regía o se le daba seguimiento propiamente al juicio de amparo. Los comentamos de manera general y hablamos que eran 9 principios. Fuimos viendo más o menos en qué artículos y en qué fracciones los encontrábamos. Hablamos del principio de instancia parte agraviada. Jessica, ¿recordarás cuál era el principio de instancia de parte agraviada?
Era la autoridad, bueno, aquel organismo que la ley faculta Ok. para actos unilateralmente. Ok, habíamos dicho que para esa parte teníamos dos divisiones, lo que era la persona agraviada y la parte que se consideraba como quejosa. Ajá. Decíamos que como tal, agraviado era cualquier persona que como tal tenía la calidad de gobernado y que por alguna razón recibía algún tipo de agravio o algún tipo de menoscabo que afectaba los derechos que componían su esfera jurídica, ¿sale? Y decíamos precisamente que se convertía en quejoso en el momento en el que ponía o entablaba propiamente la demanda del juicio de amparo, porque a raíz de ahí, pues obviamente activaba y ponía en movilidad la propia maquinaria judicial o la propia autoridad judicial. También hablamos de la parte dentro de la cuestión de la parte agraviada acerca de la importancia del interés jurídico y del interés legítimo. Giovanni, ¿recordarás cuál era uno y cuál era otro? ¿Del interés jurídico? Ajá. ¿Cuál era el jurídico y cuál era el legítimo? ¿O cuál era la diferencia entre uno y otro? El jurídico es aquel que está sobre la ley y ya el otro, ah, bueno, ajá. Y el legítimo ya es como que está plasmado, pues. Ok, decíamos que los dos se tenían, pero que tenían diferentes elementos constitutivos. En el caso del interés jurídico, recordemos que es ese que se encontraba impreso, se encontraba inmerso dentro de la norma y que sus elementos era que existiera el derecho subjetivo. Platicamos, de hecho dimos ejemplos de derechos subjetivos y también el segundo elemento era que el acto de la autoridad violentara precisamente ese derecho del cual yo estoy siendo propiamente víctima de esta afectación. Y el propio interés legítimo, recuerden que no importa, al final de cuentas, lo único que basta para tener el interés legítimo es que se tenga la presunción de esa afectación que se da en la esfera de mis derechos. Nada más, no se requiere mayor cosa. Vimos también sus elementos constitutivos, tanto del jurídico como del legal. El siguiente que vimos que va relacionado con la parte de la tarea que van a ver ustedes o entregar ustedes el día miércoles es acerca de la parte de la competencia de los tribunales de la Federación. Decíamos que autoridades eran las que se consideraban competentes o aquellas que iban a darle seguimiento al propio juicio de amparo. ¿Sale? Platicamos de la Suprema Corte, platicamos del Tribunal Electoral, platicamos del colegiado, platicamos del unitario y ya. Nos quedamos ahí, si mal no recuerdo, todavía vimos el tercer principio. No, apenas lo íbamos a ver, ahí nos quedamos. Y vamos a ver el tercer principio, ¿verdad? Bueno, el tercer principio se llama principio de la procedencia del amparo contra actos de autoridad. Así es el nombre completo del principio. ¿A qué se refiere propiamente? Pues digamos, o la parte es que una de las características propias del amparo, pues ya sabemos que es un medio de control constitucional, es que estos única y exclusivamente van a ser procedentes contra actos de autoridad, ¿sale? ¿Qué quiere decir? Que solo va a proceder contra ese tipo o contra esa clase de actos, ¿sale? Ahora, si se trata de de otro tipo de actos o de actos particulares o de otro tipo de cosa, ya se tendrán que buscar vías alternativas. ¿Por qué? Porque el amparo única y exclusivamente sirve para una cuestión proveniente de actos de autoridad. Ahora, para esa parte, nosotros qué podríamos entender con la palabra o con la propia definición de autoridad, obviamente para cuestión del amparo. Para efectos propiamente del amparo, a las personas que desarrollan actos en cumplimiento de sus funciones de gobierno son aquellos que se consideran o que se denominan autoridad, ¿sale? Entonces, si yo les llego a preguntar, para efectos del amparo, ¿quién es considerado autoridad? Me tendrán que decir que son todas aquellas personas que desarrollan actos por el propio cumplimiento de sus funciones de gobierno. ¿Frente a quién? Pues frente a los gobernados.
¿Sale? Ahora, esto es una parte muy importante porque puede considerarse autoridad para efecto del amparo no solamente las personas que integran el gobierno, sino también todas aquellas que integran los órganos descentralizados. Y obviamente estos mismos también adquieren la calidad o el carácter propio de poderse denominar o de poderse llamar autoridad. ¿Sale? ¿Tienen dudas de ese principio? No. Creo que está muy fácil, ese está muy fácil. Simple y sencillamente, uno de los principios importantes es que proceda contra actos de autoridad. Si son otros actos que provienen por parte de otro tipo de personas, el amparo no sería la vía para proteger las garantías individuales o los derechos humanos. El cuarto principio que tenemos es el principio de la procedencia del amparo a favor de los gobernados. Este principio va relacionado con el anterior y a contrario sensu. ¿Por qué? Porque se supone que el juicio o el procedimiento de amparo claramente fue creado por esencia y por naturaleza jurídica para favorecer única y exclusivamente a aquellas personas que tengan esta condición de suprasubordinación. ¿Qué quiere decir? Aquellos que sean gobernados. Obviamente, esto nos descalifica, por mencionarlo de alguna manera, en el caso de que los órganos de gobierno o los organismos descentralizados, todos aquellos que puedan dar nacimiento a algún acto de autoridad, ellos no tienen derecho a la cuestión del amparo. ¿Qué quiere decir? Que no pueden tomar a su favor ese tipo de acción. Salvo una cosa importante, si estas autoridades de aquellas que se puede emitir o puede salir un acto de autoridad, están en su papel de gobernados frente a otras autoridades, ahí sí se puede. ¿Sale? Me explico. Un ministerio público no puede utilizar el amparo para un medio de protección de sus garantías frente a algún particular. No se puede, salvo que lo haga no en carácter de autoridad, sino en carácter de persona. ¿Sale? Si lo hace en carácter de persona frente a algún otro organismo, frente a alguna otra autoridad, sí puede ser procedente el amparo, porque obviamente ya no sería bajo el título del Ministerio Público Juan Pérez, sino solamente el ciudadano Juan Pérez, que fue violentado por alguna otra autoridad en su esfera jurídica. ¿Sí me explico en esa parte? ¿Por qué se llama el principio de la procedencia del amparo a favor de los gobernados? ¿Y qué pasa con las autoridades en esta modalidad? También se regiría por el principio 3, ¿no? Por el principio 3, claro. Por eso decía, solo y exclusivamente en el caso de que lo hagan como ciudadanos. Si lo hacen representando algún organismo de gobierno o a algún organismo descentralizado, pues no sería procedente. ¿Sale? Y obvio que tampoco lo puede hacer en el grado de autoridad que fue violentado por otra autoridad. Tampoco se puede, salvo que lo haga como ciudadano, como gobernado. Sería la única manera procedente. ¿Sale? Igual algunos otros entes, no sé, un policía investigador, lo mismo. Si lo hace como policía investigador, pues no podría, pero si lo hace como ciudadano, como gobernado, por supuesto que puede ser procedente el juicio de amparo. ¿Sale? ¿Por qué? Porque fue única y exclusivamente creado para favorecer a las personas que tengan esta condición. ¿Sí? ¿Tienen duda de este principio? No. ¿No? Ok. No. Perfecto. Ahora ya habíamos dicho que el amparo había sido creado o había sido hecho por su propia naturaleza jurídica contra aquellos actos de autoridad que por alguna razón puedan lesionar su esfera jurídica, ¿sí? Les decía, no pueden los entes públicos solicitar o impugnar a otros entes que tengan la misma esfera de competencia. ¿Esto por qué? Pues obviamente por respeto entre autoridades. En el caso de las entidades públicas, tienen a favor la acción del amparo cuando se tiene la calidad de gobernados. Esto ya lo comentamos. El fundamento legal de esto que les acabo de decir es el artículo 9 precisamente de la ley de amparo, ¿sí? Y ahí nos explica que cuando se trata de defender derechos patrimoniales, pues bueno, sí se ingresa dentro de ese supuesto. Fuera de este tipo de casos, pues ya pueden demandar algún tipo de anulación de los actos que procedan de algún ente público.
¿Qué quiere decir? Que ya se pueden utilizar otras vías, en este caso por declarar inconstitucional el acto de otro órgano, pero mediante promociones diferentes, que es precisamente lo que ustedes van a visualizar. Y es precisamente relacionado con lo que ustedes van a exponer el día miércoles. ¿Por qué? Porque si alguna autoridad detecta algún tipo de acto de otro ente público que sea violatorio o que sea inconstitucional, no va a promocionar un amparo, sino que va a promocionar una figura jurídica que precisamente se llama juicio de controversia constitucional. ¿A través de qué? A través de algo que se llama la acción de inconstitucionalidad. Eso es precisamente lo que se van a encargar de hacer. ¿Qué quiere decir? Que ellos como tal no son titulares de la acción de amparo. ¿Por qué? Porque no son gobernados. Sin embargo, saben que son cuestiones que están en contra de la propia Constitución y es precisamente ligado a lo que ustedes van a exponer o van a platicar el día miércoles, sabiendo en qué consiste una controversia constitucional, una acción de constitucionalidad y cómo se resuelven este tipo de asuntos. ¿Sale? Bueno. Aquí está ¿dónde está? La transcripción del artículo 9. Aquí encuentran la propia transcripción del artículo 9 para que no haya problemas, si no lo tienen a la vista y para no mandarlos a revisar completamente los artículos de la ley de amparo, lo pueden consultar. Si lo tienen a la mano, podrán percatarse de la transcripción del artículo 9. Ginola, ¿me puedes hacer el favor de leerme el artículo 9? Sí. Las autoridades responsables podrán ser representadas o sustituidas para todos los trámites en el juicio de amparo en los términos de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. En todo caso, podrán por medio de oficio acreditar delegados que concurran a las audiencias para el efecto de que en ellas rindan pruebas, aleguen, hagan promociones e interpongan recursos. El presidente de la República será representado en los términos que se señalen en el acuerdo, generalmente que expida y se publique en el Diario Oficial de la Federación. Dicha representación podrá recaer en el propio consejero jurídico, en el Procurador General de la República o en los secretarios de Estado, a quienes en cada caso corresponde el asunto en términos de las leyes orgánicas y reglamentos aplicables. Los reglamentos interiores correspondientes señalarán las unidades administrativas en las que recaerá la citada representación. En el citado acuerdo general se señalará el mecanismo necesario para determinar la representación en los casos no previstos por los mismos. Ok, en el caso del artículo 9, si se dan cuenta, nos habla de toda la figura de la representación. ¿Qué quiere decir? La representación de todas las autoridades responsables. Claramente, aquellas autoridades que emitan actos que sean violatorios a las garantías, a los derechos de los ciudadanos, no siempre podrá ser posible por la naturaleza de su cargo y por millones de cosas más que no vamos a platicar. Muchas veces obviamente no pueden concurrir ellos de manera personal, entonces la ley los faculta para tener una base de representación cuando sucedan este tipo de asuntos y nos ponen el claro ejemplo de lo que es la representación del presidente de la República. ¿A quién se encargará de representar el presidente de la República cuando este sea acusado como autoridad responsable y por alguna razón tenga que, no sé, que rendir pruebas, hacer promociones, interponer algún recurso? Pues lo hará en su representación y en su nombre, ya sea el consejero jurídico, porque básicamente su trabajo, el Procurador General de la República, sobre todo cuando se trata de la materia penal, y cualquier secretario de Estado. Recordemos que tenemos estas secretarías de Estado, dependiendo la naturaleza de la problemática y la naturaleza del por qué lo acusen de ser autoridad responsable. Si estamos hablando de que es un conflicto, vamos a pensar, de carácter internacional, pues quién sabe mejor técnicamente de eso
Es más, hasta más allá del propio presidente o del propio titular del Ejecutivo, pues muy probablemente el secretario de Relaciones Exteriores. Entonces, él será su representante en este procedimiento cuando al presidente se le designe como autoridad responsable, ¿sale? Bueno, en el caso de ¿qué pasa con los órganos legislativos? En el caso del estatal y en el propio caso del Estado de México, antes Distrito Federal. En este caso, los que tendríamos nosotros como titulares serían los gobernadores, serían el jefe de gobierno de estos mismos, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa con ellos? Pues cualquier tipo de dependencia, ya sea de carácter federal, ya sea de carácter estatal o ya sea de carácter municipal, pueden ser sustituidos o pueden ser representados por medio de los titulares de cada una de las oficinas especialistas, obviamente en asuntos jurídicos. Pues sí, si alguna, vamos a pensar, si alguna secretaría tiene alguna controversia, pues no creo que vaya el secretario titular. Muy probablemente pues mande al cuerpo de abogados que tenga dentro de su departamento de asuntos jurídicos, y esto es completamente legal, no pasa nada. Cuando se habla de que el responsable sea una o sean varias personas particulares en los términos que como tal nos establece la ley de amparo, pueden comparecer por sí mismos o en su defecto pueden nombrar algún tipo de representante o pueden denominar algún tipo de agraviado, sin que esto afecte obviamente la tramitación del propio juicio, ¿sí? Tenemos preguntas del principio número 4. ¿No? ¿Vamos bien? No. Bueno, el siguiente principio es el principio de la existencia de un agravio personal y de un agravio directo, ¿sale? Ese es el siguiente principio. Para que el amparo propiamente pueda darse seguimiento o pueda seguir su camino de la manera adecuada, el quejoso forzosamente tendrá que acreditar que el acto reclamado claramente es existente, ¿sí? Y que ese acto como tal le lesiona o lo lesiona de manera personal o que lesiona su patrimonio o cualquier tipo de cosa, ¿sale? Y esta lesión debe de tener una relación con motivo del surgimiento del propio acto. ¿Qué quiere decir? Con estos requerimientos o con esta tentativa de pasos se da o se podrá dar que existe un agravio de carácter personal y de carácter directo, ¿sí? Porque obviamente está recayendo en mi persona, por eso es personal, y es directo porque nació a raíz del acto que me está agraviando, ¿sí? Ahora, cuando nosotros hablamos de el agravio tiene que ser personal y tiene que ser directo, nosotros tendríamos que entender como definición de lo que es un agravio cualquier tipo de lesión o cualquier tipo de afectación del acto de autoridad. Y esto es muy importante. Y sí les voy a pedir que lo subrayen casi como materia de examen por cualquier tipo de cosa. ¿Sale? Si yo les llego a preguntar una definición fácil de lo que es propiamente un agravio, me tendrán que decir que es una lesión o que es una afectación que se da por parte del acto de autoridad. ¿Sale? Si no se da por parte del acto de autoridad, ¿sería un agravio? ¿Creen que sería un agravio o no? ¿Sería un agravio o no? ¿A quién no he escuchado hablar hoy? Espérenme tantito. Marvin, ¿sería un agravio o no? Es más, para empezar, ¿qué hacen con su cámara apagada ustedes? ¿No les digo? Nada más porque es viernes ya. Activen su cámara, muchachos. Jessica ya activó su cámara, Ginola ya activó su cámara. Falta Giovanni. Falta Esther, falta Aldair. Ayalo se peina, ¿no les digo? Bueno, ahora sí les pregunto, ¿sería o no un agravio
si se da una lesión o una afectación que no proviene por parte de la autoridad? Pues no sería un agravio. Pues claro que no sería un agravio por cuestión de lógica elemental a la Sería parte una de la lesión, ¿no? definición que acabamos de dar. Tengan mucho cuidado porque luego las preguntas no solamente son de incisos o no solamente son así, sino pueden ser verdadero o falso y por una palabra nos cambia el sentido completo de las cosas. No, si realmente la afectación se da desde una parte genérica cualquiera, pues no sé, podría ser una lesión o podría ser alguna otra cosa, pero no sería un agravio. Y si no hay agravio, aguas, porque si no hay agravio que provenga por parte del acto de autoridad, pues no habría amparo. El amparo no tendría propiamente materia. Y eso es parte del quejoso que tenga completamente que demostrarlo. Y queda claro que el quejoso no es conocedor del derecho, entonces el quejoso le va a quedar un poquito difícil poderlo comprobar. Se supone que para eso pues van a estar ustedes como especialistas en el área de derecho, indistintamente de la materia que sea. Bueno, ahora ya cuando nosotros hablamos propiamente, ya hablamos del agravio de manera general, ahora hablamos del agravio personal. ¿A qué nos referimos con el agravio personal? Pues que la lesión propiamente se resienta como tal o lo resienta el gobernado dentro de su propio patrimonio, dentro de su vida, dentro de su salud o lo que sea. Y que ese mismo agraviado o que ese mismo gobernado sea aquel que promueva el propio juicio de amparo, ya sea por sí mismo o por él mismo o a través del conducto de algún representante legal o en su defecto de algún apoderado. Todos ellos pueden hacer la promoción siempre y cuando sea a través o sea en nombre del propio sujeto lesionado. Eso es el agravio directo, ¿sí? El agravio personal, perdón. Ahora, ¿qué pasa con el agravio directo? El agravio directo tiene que ver con la parte de que la afectación que resiente la propia persona con motivo, obviamente, de la lesión, se produzca de manera o de forma inmediata cuando se dé la emisión del acto y cuando surta sus efectos el acto. ¿Sí entendemos ese camino que tiene que haber para que el agravio se considere directo? ¿Sí o no? A Ginola lo veo como razonando, como pensando, no sé. ¿Sí, Ginola? ¿Sí entendemos que es un agravio directo? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, para eso les digo ahorita, para que la siguiente que les pregunte, pues ya más o menos se acuerden, ¿sale? Esa sería la diferencia entre un agravio personal y un agravio directo. Que el agravio directo tiene que seguir un camino. ¿Qué quiere decir? Que obviamente se produzca la propia lesión o que la lesión tenga el camino entre la cuestión de que se resiente la esfera jurídica, la afectación en el derecho y en el que surta propiamente los efectos. Si nosotros hacemos la equiparación con una, ¿qué será? Con una orden de aprehensión, que es técnicamente lo más sencillo, ¿dónde quedaría declarado el agravio directo? ¿Cómo lo comprobarían ustedes? Que una persona sufrió agravio directo por el acto de autoridad. Cuando la detienen sin ninguna orden. El agravio directo tendría que ir en esa parte, desde el momento en el que se emite la orden de aprehensión y en el momento en que la persona es privada de su libertad. Ese es el camino, ¿sale? Y obviamente, pues él dice, desde que se emitió, ya sea que me detengan al día, a los 2 días, a la semana o a las 2 semanas, pues de todos modos, fue un camino que se tuvo que cumplir y fue un camino al que se tuvo que llegar para considerar o que la persona, en este caso el quejoso o el gobernado, pudiera decir que sufrió un agravio de carácter directo. ¿Sale? Entre esta cuestión de que se emita el propio acto y que surta los efectos el propio acto. ¿Sale? A eso se refiere la parte del agravio personal y directo. ¿Tienen duda de este principio, que es el principio número 5? No, ¿No? Para quedarnos en el principio número 6. El principio número 6 es un principio que se llama principio de definitividad. ¿A qué le suena la palabra definitividad, más bien, antes que irnos al principio? Que no está sujeto a cambios, que Que no va a estar sujeto a cambios, exacto. ¿A qué otra cosa?
Algo que ya está claro. Algo que ya está claro. Sí, técnicamente va por ese lado. Verdaderamente, el principio de definitividad tiene que ver con la naturaleza de la palabra definitivo y va por el lado de que precisamente antes de que se pueda interponer como tal la demanda del juicio de amparo, se tuvieron que haber agotado todos aquellos recursos de carácter ordinario. ¿Qué quiere decir? Todos aquellos medios legales de defensa que se tengan para poder anular el acto reclamado. Si ya agotamos esas etapas procesales y si ya agotamos los recursos y si ya agotamos los incidentes y ya no hay más y nada que hacer, que la ley obviamente me dé o me extienda, pues obviamente ya podría acudir completamente al amparo, ¿sí? Entendiéndolo, sobreentendiéndolo de otra manera, tenemos que agotar todas las instancias antes de que se haga la presentación del escrito de la demanda de amparo, ¿sí? Ahora, el principio propiamente lo van a encontrar igual en el artículo 107, fracción tercera, fracción cuarta y fracción quinta de la propia Constitución. Y también a la par lo van a encontrar en el artículo 73, en algunas fracciones de la Ley de Amparo, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo importante de esta situación? Que en este precepto, sobre todo en el caso del artículo 73, nos dice que en el caso de que por alguna razón, la que ustedes quieran, no se agoten los propios mecanismos legales de defensa que la ley nos da, el amparo se considerará como amparo improcedente, ¿sale? Hay que tener mucho cuidado porque esto puede pasar por varias razones. Entre ellas podría ser el desconocimiento, ¿sale? Entonces hay que tener mucho cuidado con esta falta o con esta impericia, porque si no, pues obviamente nuestro amparo va a ser improcedente y pues imagínense la vulnerabilidad en la que se deja en este caso a los gobernados, ¿sale? Entonces, el principio de definitividad nos dice que tenemos que agotar todas las instancias, que tenemos que agotar todos los recursos ordinarios o todos aquellos mecanismos legales de defensa que nos entregue la propia ley, de la materia que sea, ¿sale? Si ya los agotamos y no, bueno, pues ya el amparo sería la medida. Ahora, si nosotros por alguna razón, bueno, y ahí viene el detalle, yo no puedo ir desde mi parte de mi presentación de demanda y digo, no, pues es que yo como que ya veo que me están violentando mis derechos, no, pues ya mejor me voy al amparo. No, tenemos que agotar todas mis etapas procesales, dependiendo la materia. Ustedes ya dominan varias materias en sí. Bueno, dependiendo la problemática, dependiendo la litis, dependiendo la materia, recuerden que tienen mecanismos, en este caso, recursos. Hay muchas materias que les ofrecen recursos de revisión, recursos de apelación, recursos de revocación, pues tendrán que agotar todos ellos antes de llegar al amparo, ¿sale? Aquí viene otra parte y ahí es lo interesante porque van a decir, bueno, pero entonces, ¿cómo decíamos que por una orden de aprehensión podíamos irnos al amparo? Ah, bueno, porque resulta que hay ciertas excepciones que la legislación propiamente nos brinda. Y en ese caso, obviamente nos exceptúa a esta parte de tener que conocer el principio de definitividad, ¿sale? En ese caso sí se puede. Ahora, vamos a ver, yo creo que le vamos a ir parando acá, nada más vamos a ver la primera. Es la primera excepción al principio de definitividad. Esta se maneja cuando se hable de que algún tipo, de que la promoción del amparo se promueva en contra de una ley federal o local, no importa el orden, pero esta ley tiene que tener carácter de ser autoaplicativa o heteroaplicativa. Ahorita explicamos un poquito. Ya sea contra un tratado internacional, un reglamento administrativo o cualquier tipo de acto que tenga las características de ley y que el afectado por el mismo no estará constreñido a agotar recursos ordinarios en contra de este acto de autoridad. ¿Qué quiere decir? Que en cualquiera de todas estas circunstancias, el gobernado sí se puede ir directo al amparo. No es necesario que agote ningún juicio, ningún procedimiento, ni nada, ¿sale? Vamos por partes. Ustedes ya saben que es una ley, ¿sale? Y ya saben que la ley, para que se llame ley, tiene características.
Características de ser obligatoria, de ser de observancia general, de ser impersonal y de ser abstracta. Esto ustedes ya lo vieron hace mucho, ¿sale? Pero no solamente esas, también cuando se trate de tratados internacionales o de reglamentos administrativos. Si cualquiera de estas vulnera mis derechos, yo directamente me puedo ir al amparo sin tramitar antes absolutamente nada. Acá la parte nos habla también de normas o de leyes autoaplicativas o heteroaplicativas. ¿Cuál es una y cuál es otra? Esto, no sé, materia constitucional. ¿Cuál es la autoaplicativa y la heteroaplicativa? ¿No? Bueno, rápido y para que le dejemos ahí. En el caso de las normas autoaplicativas, son aquellas que con su sola entrada en vigor perjudican a la persona o causan el perjuicio, si lo quieren ver de esa manera, ¿sale? Las autoaplicativas. En el caso de las heteroaplicativas, no. Las heteroaplicativas necesitamos nosotros caer en el supuesto específico de la norma para poder tener que obedecerla o ser sancionado por ella, ¿sale? Autoaplicativa, por eso de auto, que tan solo con su entrada en vigor puede ocasionar el perjuicio, y heteroaplicativa, que necesitamos nosotros entrar dentro del supuesto, ¿sale? A ver, les pongo un ejemplo rapidísimo para ver si lo entendemos mejor. En el caso de la autoaplicativa, si mañana deciden que la gasolina va a costar, no sé, hay un nuevo cambio de impuestos y obviamente para el consumo de gasolina, a la gasolina se le va a implementar algún impuesto y va a costar 25 pesos, un decir. Esa sería una norma autoaplicativa porque todos queramos o estemos o no, tenemos que pagarlo de alguna manera, ¿sale? Se abordan autobús, se abordan metro, se abordan lo que ustedes quieran, ¿sale? Eso es autoaplicativa. Con su sola entrada en vigor, pues ya nos va a ocasionar un perjuicio, porque es más, todo se va a carar y va a ser una problemática. En el caso de una heteroaplicativa, que el día de mañana digan que ahora el secuestro se va a sancionar con 90 años de prisión. Pues digo, la realidad es que el hecho de que entre en vigor a mí no me perjudica, porque no secuestro, ¿verdad? Ya si secuestrara y me detuvieran, bueno, ya sería otra cuestión. Esa sería una heteroaplicativa. Necesito estar en el supuesto para que la ley me perjudique, ¿sale? ¿Sí entendemos la diferencia entre una y otra? Entre una autoaplicativa y una heteroaplicativa. Sí. ¿Sí? Ok. A ver, déjenme ver rapidísimo. ¿Me puede volver a explicar la autoaplicativa? La autoaplicativa es aquella norma que con su sola entrada en vigor ya nos causa el perjuicio. Ay. Sí, Paula. Sí. Giovanni, sí está Andrés, sí entró Ginola. También Arturo no entró, ¿verdad? No. Jessica, sí. Stephanie no la... Ah, caray. No, Stephanie tampoco, ¿verdad? Aldair, ok. Marvin, sí lo vi hace rato. Esther, ya. Y Paola. Ok, a ver, sus cámaras, muchachos, para tomar mi evidencia. A ver. ¿Quién me falta? Me falta alguien más. A ver. No sé por qué les da risa, pero bueno. Ok. Bueno, pues ya entonces con esto ya nos quedaríamos en ese principio. Seguimos viendo el principio número 6, la siguiente sesión que sería la sesión del día miércoles. ¿Sale? ¿Algún comentario o algo más?
La ¿No? abogada falté yo, lista creo. ¿Quién? ¿Quién me faltó? El de ahí. No, sí, Aldair sí te puse. Ah, ok, Sí, gracias. sí te puse. Bueno, pues cuídense mucho y que tengan bonito fin de semana. Gracias, abogada. Gracias, hasta luego. Adiós, cuídense. Adiós.